Alessandri. Bueno, ojalá les vaya bien porque están por perder casi el año escolar, pero sabemos que tenemos más informaciones de interés de todos los chilenos, como el aumento que hablamos en un comienzo del Transantiago. Exactamente, una situación bastante relevante. 10 pesos aumentó el valor del Transantiago. ¿Cómo se recibe? ¿Qué es lo que pasa? Veamos esta nota que hemos preparado aquí. Hay gente como tú. ¿Has sacado las cuentas de cuánto es lo que gasta a la semana, mensualmente o al año solo andando en micro? Escuche bien, porque si usted o alguien de su familia gana en promedio 250.000 pesos mensuales, significa que tiene que trabajar un mes completo solo para tener el dinero para trasladarse de la casa al trabajo durante todo el año. Eso si usted es el único que ocupa el transporte público. Si a eso le sumamos que tiene que mandar a los hijos al colegio, el promedio de gasto se puede hasta duplicar. Súmele también a alguien más de la familia que tiene que salir a hacer unos trámites al centro de Santiago. Creo que no está de acorde porque los sueldos no suben, entonces para la gente no es bueno. Cada día tiene menos poder adquisitivo, va perdiendo. Los sueldos no suben, pues. Así que siempre vamos a estar en déficit de nosotros porque siempre perdimos nosotros nomás. Ayer por tercera vez al año volvió a subir el pasaje de la micro y el metro. 10 pesos más que debe gastar. Si es ida y vuelta ya son 20 pesos. Sume y multiplique, porque aunque parece insignificante, al final de la suma, el bolsillo siempre se resiente. Tiene un mal servicio. Ya viste la protesta del otro día, las micros se demoran en pasar, van llenas y la gente igual no paga. Es mucho, sí. Que uno igual tiene que estar viajando todos los días a la universidad, cuando tiene que hacer un trabajo tiene que ir a otro lado, la casa. Y la casa hace muy pesado al mes. Cada uno no le suelve la plata, le siguen dando lo mismo. Porque no todos tienen los mismos recursos para poder pagarlo y es gente obrera y todo. Que los que no pagan no lo afecta. La molestia de los usuarios es tal que hace unos días decidieron tomarse las calles en pleno Providencia. La micro no pasaba y en algunos casos esperaban más de una hora. Cuando finalmente llegaba la micro, se subían como animales, todos apretados, luchando por un espacio para no llegar atrasados a los trabajos. Había quienes se levantaban a las 4 de la mañana para llegar recién a las 9 de la mañana a comenzar la jornada laboral. Fue así como tras la protesta se arregló el problema y la micro comenzó a pasar más seguido. El año pasado el pasaje costaba 500 pesos, el 17 de enero de este año subió a 520, en febrero de este año llegó a los 540 y ayer subió a 550 pesos, 50 pesos en solo un año. Aunque sean 10 pesos es un porcentaje más, se afecta yo creo que a todo bolsillo. Uno gasta más de 1.000 pesos diarios en locomoción, entonces 10 pesos, si bien no suena mucho, afecta el bolsillo igual. Sube el pan, sube la micro, sobre todo menos el sueldo. Que una injusticia puede ser, porque para los alumnos igual nos cuesta ganarnos plata, nos tenemos que trabajar y para gente que trabaja le sale más caro. Por ejemplo, mi padre, por ejemplo, paga 20.000 mensuales por ir a viajar de aquí, de Peñalolén a La Reja. Y yo tengo que pagar más o menos 10.000 más o menos en el pique, en cargar la tarjeta y todo lo demás. Y cómo no estar molestos, imágenes como estas son las que aún se repiten a diario en las calles de Santiago. Aumenta el pasaje y la calidad del servicio sigue siendo deficiente. Largas filas y tiempo de espera que supera la paciencia. Es pan de cada día. Pero si usted es de esos que cree que el aumento del pasaje en el Transantiago se traducirá en mejora en el servicio, está muy equivocado. Fuimos donde un experto en transporte para que nos explicara por qué es y seguirá siendo malo el Transantiago en la manera que actualmente lo conocemos. La única forma de que Transantiago mejore radicalmente la calidad del servicio es cuando se inauguren los nuevos proyectos línea 3 y línea 6 de metro. La congestión en Santiago es un dato, es creciente con el tiempo y no hay nada que hacer al respecto. La cantidad de autos va a seguir creciendo, generando impacto muy negativo en el transporte público de superficie. No hay ninguna ciudad en el mundo que transporte eficientemente a 6 millones de personas por la superficie, por los buses. Las grandes ciudades que tienen buenos sistemas de transporte público transportan de manera eficiente a estas personas con red de metro. Entonces lo que tenemos que hacer es tratar de duplicar la red de metro y reducir a la mitad la cantidad de buses. Ahí recién vamos a tener una mejora en la calidad del servicio. Pero si hay tantas micros en Santiago, ¿por qué entonces
hay sectores en los que se reclama por la falta de servicio. Hoy en día Transantiago opera con cerca de 6.500 buses y no hay ninguna ciudad en el mundo del tamaño de Santiago que opere eficientemente con esa cantidad de buses. París, Madrid, Londres tienen entre 2.500 y 3.500 buses, la mitad de lo que tenemos hoy en día. Y efectivamente hay una mala distribución espacial de los servicios. Tenemos una amplia cobertura, es decir, tenemos recorridos que llegan a muchos sectores que antes no llegaban, pero con una frecuencia muy mala. Entonces, lo que yo creo que es mucho más eficiente es concentrar los recorridos, aprovechando de mejor forma los actuales buses disponibles en ejes que son más importantes. El panorama no resulta muy alentador, lejos está de mejorar y habrá que esperar la implementación de las nuevas líneas del metro para descongestionar Santiago y viajar tranquilos. Los empresarios no quieren colocar más micro. Entonces, si no es porque no están ustedes, no pasa nada. Pero vamos a ver cuánto se mantiene esto. En Santiago es pésimo y la gente la gente que anda en vehículos no se da cuenta. O sea, en este caso el gobierno no se da cuenta y eso es un problema que está causando la molestia de mucha gente. Ahora, según los expertos, si hoy estuvieran funcionando las micros amarillas, el pasaje estaría en unos 543 pesos. La diferencia es que por cada viaje que se hacía se pagaba, ¿se acuerda? Y además, cuando se cambiaba de micro a metro, también pagaba el pasaje completo, cosa que hoy es distinta. Sube 10 pesos eso y el metro también sube, así que no hay dónde librarse. El aumento es malo, porque en realidad nadie le está subiendo 10 pesos todas las semanas el sueldo. Pero bueno, habrá que esperar que mejore y que haya un cambio positivo por lo menos. Cifras que hacen que el bolsillo se resienta y si una persona en la casa tiene que salir a sacar un documento al centro de Santiago, el papel le saldrá más barato que el viaje. Si estamos gastando 1.200 pesos diarios, son más o menos 25.000 pesos al mes. Para una persona que gana un sueldo líquido de 250.000 pesos, el 10% de su sueldo que tiene que destinar solo a transporte. Si uno saca la cuenta anualizado, más o menos alrededor de un mes que se trabaja solo para pagar la locomoción del año. Es acá cuando escuchamos la frase hay que ajustarse el cinturón, porque para pagar a la micro hay que tener la plata todos los días. Esto no se puede pedir a crédito y es ahí donde hay que reducir los gastos en otras cosas como los cigarros o elementos más fundamentales para una casa como el pan. La locomoción no la puede tomar al crédito y significa tener la liquidez diaria para salir. Para todas aquellas cosas que son de compra con liquidez, como por ejemplo el pan de todos los días. Los vicios del cigarrillo, por decir otras cosas que no se compran al crédito, que hay que comprarlo al contado. Y es ahí donde se empieza a notar, empiezan a chocar los números. Ahí es donde la gente dice hay que apretarse el cinturón. Hay que apretarse el cinturón y es porque justamente en el calce diario tiene que hacer una suma por lo menos para existir en el día. El problema es que los expertos, calculadora en mano, prevén más alzas en el año. A este ritmo, en poco tiempo, veremos el precio de la micro cercano a los 600 pesos y así no habrá bolsillo que lo aguante. Ahí estábamos viendo esta imagen preparada por Juan Miranda que hace una radiografía prácticamente que están viviendo muchos chilenos que se ven severamente afectados con esta alza en el precio de los pasajes, que obviamente no deja indiferente a nadie. De hecho, el ferrocarril metropolitano, el metro también anuncia un alza y atención que podría haber incluso algunas fragmentaciones en los horarios. O sea, podría haber novedades en los próximos días que de seguro va a generar malestar entre la ciudadanía. Y no aumenta el sueldo. Sí, pero pese a todo, el sistema actual sería más barato que si existieran todavía las micros amarillas por el tema de las combinaciones, etcétera, etcétera. O sea, sería mucho más complicado todavía. Exactamente, sería muy complicado, pero en definitiva la gente está muy molesta. Pero claro, es verdad lo que dice María Luisa. Primero, que es la tercera vez en un año. Segundo, que no es tan bueno el servicio. Y tercero, que no es que tome un integrante de la familia Transantiago, sino que viajan todos. Entonces, cuando estamos hablando de 30 pesos por cabeza en una familia, la verdad es que desbarajusta un poco afecta el bolsillo. Estamos hablando de la gambita. Por lo menos. Sí, por lo menos. Si cada uno así que me parece nosotros... bien que se estén quejando y si no, que ofrezcan un servicio impecable. Tampoco estamos hablando de una maravilla. Que bueno, ha costado tanto que mejore un poco más el Transantiago. Oye, Carlitos, ¿qué novedades más tienes ahí?